seguir también una dieta de cómo nutrirnos. Y precisamente Juan Carlos Ortiz, quien ha vivido y ha enseñado a otros este caminar del discipulado, nos da los 4 ingredientes con que nutre un discípulo, se nutre un discípulo de Jesús. El primero es la información, segundo, formación, tercero, revelación, y el cuarto es la transformación. Estos ingredientes terminan en la transformación de este mundo. O sea, si nosotros no tenemos estos 4 ingredientes, no vamos a transformar especialmente nuestro mundo. Nosotros tenemos que proyectar que tenemos esa nutrición que nos hace falta a todo discípulo, con los que el discípulo tiene que, todo discípulo tiene que guardar esta dieta balanceada. Adelante. Adelante, Rosita. Vamos a hablar primeramente de lo que es la información. Como información denominamos al conjunto de datos ya procesados y ordenados para su comprensión, que aportan nuevos conocimientos a un individuo o sistema sobre un asunto, sobre una materia, fenómeno o ente determinado. Pasamos al punto B, la formación. La formación. Actualmente, la noción de formación suele ser asociada a la capacitación, sobre todo a nivel profesional. Yo me imagino que ustedes saben que todo profesionista tiene que pasar por ese proceso de formación para poder llegar al nivel profesional. La formación de una persona, por lo tanto, está vinculada a los estudios que cursó, al grado académico alcanzado y al aprendizaje que completó, ya sea a nivel formal o informal. Es de vital importancia la formación para llegar a ser un profesionista de veras, ¿ok? Vamos al punto C. ¿Qué es la revelación? La revelación es el término que se llama revelación, puede ser definido como la comunicación de una verdad por Dios a una criatura racional. O sea, el término revelación va a ser definido como la comunicación de una verdad por Dios a una criatura. Dios nos revela a nosotros, sus criaturas. Y por este medio es que están más allá del comportamiento ordinario de la naturaleza. Las verdades reveladas pueden ser que no sean accesibles a la mente humana. Misterio que, aún siendo revelados, el intelecto del hombre es incapaz de penetrar completamente. Hay muchas cosas que humanamente no podemos captar. Dicen los especialistas que hay en el cerebro, hay ciertos lugares o ciertos lugares del cerebro que no se desarrollan al igual que otros. Por ejemplo, vamos a decir, yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela que yo para la gramática, para la gramática era una lumbrera, para el civismo, para la historia, pero para la matemática yo era una nulidad y yo me frustraba. Entonces yo le pregunté una vez a mi doctor y me dijo que es que hay en el cerebro neuronas que no se desarrollan al igual que las demás. Entonces aquí entendemos que la revelación puede ser, que el término revelación puede ser definido como la comunicación de una verdad por Dios a una criatura racional, porque somos racionales, por medios que están más allá del comportamiento ordinario de la naturaleza. Y esas verdades reveladas, puede ser que nosotros no las podamos comprender bien. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía nuestro intelecto no puede captar. La revelación no se restringe a esta, desembocan en la transformación de este mundo. Entonces, si la información, la formación y la revelación nos llevan a la transformación del mundo, pues tenemos que seguir esta dieta. Entonces,
El discípulo tiene que guardar esta dieta balanceada. Adelante, Rosa. ¿Volvemos atrás? Ok. Vamos a hablar de lo que es la información. El punto A, la información. Todo maestro comunica ciertas verdades que sus discípulos tienen que conocer. Y este maestro saca de su archivo una serie de datos que transmite pedagógicamente. Y se trata de elementos teóricos que son como la herramienta fundamental que el discípulo debe aprender a usar. Es un elemento que necesitamos para poder nosotros seguir adelante, pero tenemos que aprender a usarla. En este sentido, Jesús comunicó algunos conocimientos y tenemos, por ejemplo, su existencia antes que Abraham, indisolubilidad del matrimonio, Mateo 19:3-9, también nos dice que todos los alimentos son puros y nos dice también que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón, Mateo 12:31. Adelante. Algunos encontrarán más puntos doctrinales, pero nadie va a asegurar que este aspecto es lo más importante de las enseñanzas del maestro. Nadie puede asegurar eso. Sí encontrarán muchos más datos, sí encontrarán más información, pero nadie puede asegurar que esto es lo más importante de las enseñanzas del maestro. Para muchas personas o instituciones religiosas, no necesariamente cristianas, puede que lo sea y puede ser el termómetro con el que se mide a un seguidor de Jesús o a un servidor de la iglesia. Si esto es así, esto no es congruente con la mentalidad del maestro. Jesús no nos enseña así. ¿Por qué? Porque la información es únicamente una herramienta que puede ser bien usada o puede ser mal empleada. Y suele suceder que muchas veces hasta nosotros mismos demos una mala información a algún hermano nuevo que entra en la comunidad y en vez de estar usando la información como una herramienta que construya, podemos estarla usando como una herramienta que destruya. Adelante. La ciencia de Dios, hermanos, es útil para darla a conocer a los demás. Es muy útil para darla a conocer a los demás. Pero también, por desgracia, también es posible que la misma ciencia de Dios sea utilizada para inventar herejías y hasta para quemar hermanos en la hoguera de la Inquisición. Y cuando decimos quemar hermanos en la hoguera de la Inquisición, es porque nosotros estamos usando, entre comillas, la ciencia de Dios para malinformar a los hermanos. Y lo que estamos haciendo, estamos quemándolos. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, un serrucho. Un serrucho es muy bueno en las manos de un carpintero que sabe cortar la madera con él, pero también es malo en las manos de quien quiere decapitar a su hermano. Y estamos hablando en sentido figurado. Alguien que quiere decapitar a su hermano puede estarle dando una información equivocada y puede estarlo sacando, por ejemplo, como decimos nosotros, tumbándole las alas, las ilusiones, alguien que empieza en el caminar del Señor y nosotros por una mala información lo estamos mandando al hoyo, como quien dice. Entonces puede ser peligrosa si no sabemos usar esa información de una forma correcta. Adelante. Ahora, vamos sobre el punto B. Vamos a hablar ahora de lo que es la formación. No basta la información de datos doctrinales. Estos datos nos ayudan para integrar una serie de conocimientos, sí es cierto, eso indudable. Que bien manejados esos datos sirven para el desarrollo y la maduración del discípulo. De hecho, estas clases que estamos tomando son un ejemplo de que nos estamos formando para ser unos mejores discípulos.
Pero los criterios y valores son más importantes que los elementos teóricos. O sea, no basta la teoría. Tenemos que tener criterios y valores bien cimentados, porque son los que van a regir la vida y la relación de las personas. Si nosotros no tenemos esos criterios y esos valores bien cimentados, entonces no vamos a crecer, como sucede con muchos hermanos que en vez de caminar quieren volar. Entonces, ¿ser informado consiste en archivar ciertos datos? Sí, pero ser formado consiste en tener una jerarquía de valores que determine el estilo de vida de un discípulo. Porque acuérdense que nosotros tenemos que dar ese ejemplo, ¿ok? No se trata de fórmulas o recetas que nos hagan caer en un legalismo o fariseísmo, sino de criterios que se aplican a cualquier circunstancia o relación. Tiene mucho que ver, hermano, las circunstancias y la relación que nosotros vivamos con los demás, que al estarnos nosotros formando, estamos proyectando esa formación a través de esos criterios y esos valores de que nosotros tenemos. Adelante. El Evangelio nos da algunos ejemplos. Hay más alegría en dar que en recibir. Aquí estamos hablando de que nos despojamos de nosotros mismos, nos despojamos nos desprendemos y damos, y yo creo que todos tenemos ese ejemplo, de que cuando tú das, al ver a la persona o a la familia o a quien sea que tú le des, o le tiendes la mano, de cualquier manera que se la tiendas, al ver la alegría, tú estás recibiendo bendición. Entonces tu corazón se alegra porque salió de ti darle aquella alegría a aquella persona. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Aquí es muy, muy sencillo. Ahorita estamos en tiempos de hacer el reporte de income tax o de taxes, ¿verdad? Entonces, hay que ir a que nos hagan los taxes, hay que ir a que ponernos en paz con el César, pero también hay que darle a Dios lo que es de Dios. El evangelio, perdón, el vino nuevo se pone en odres nuevos. Acuérdense lo que dice la escritura, que si ponemos el vino en odres viejos, pues el vino se va a perder. Entonces, todo ese conocimiento que estamos, esos criterios y esos valores, hay que canalizarlos de una forma positiva, hay que ponerlos en odres nuevos, hay que practicar todas esas virtudes y esos valores que tenemos. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, y esa es una gran verdad. Dice la escritura que si tú eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Entonces el Señor te va a ir abriendo los caminos para que esa fidelidad a Dios, a través de esos criterios, esos valores, sigan adelante y tú sigas dando fruto. Amén. Ahora, donde se sintetiza el espíritu que debe animar la actividad de los discípulos de Jesús, son las bienaventuranzas. Todos conocemos las bienaventuranzas en Mateo 5, 1 al 11. Todos las conocemos. Iba a decir que quién me las puede leer, pero yo creo que ahorita no es tiempo de leerlas, pero si vemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 11, vamos a ver que nos da una pauta para que nosotros podamos practicar esos valores y esos criterios. Ahora, esto no se refiere a la materialidad de las palabras, sino a la significación de las imágenes, que nosotros representemos, que seamos realmente bienaventurados porque estamos siguiendo el ejemplo que el Señor nos pone, el ejemplo que el Señor nos pide en la palabra. Por tanto, urge descodificar el símbolo para aplicarlo a nuestra realidad. No podemos quedarnos viviendo de símbolos, viviendo de, ay, pues qué bonito es la escritura. No, aplicar la palabra. ¿Para qué? Porque esa forma es como nosotros vamos a seguir creciendo. De esa forma es como nosotros vamos a seguir progresando. De esa forma es como vamos a seguirnos, válgame la redundancia, formándonos como verdaderos discípulos. Por ejemplo, cuando se afirma, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado.
Aquí debemos encontrar todo lo que puede estar envuelto en el sábado, así como en el hombre. Y ya ven cómo Jesús lo criticaban porque él hacía curaciones en sábado, ¿verdad? Hacía muchas curaciones en sábado, pero él sabía que él tenía que seguir haciendo su misión. Entonces nosotros vamos a seguir el ejemplo de Jesús y vamos a seguir adelante, creciendo en santidad. Adelante. Ahora, vamos sobre la revelación. En el punto C, no basta tener la ayuda de la información, ni basta la guía de la formación. Es necesario ser guiados, y no por señales exteriores, sino desde dentro de nosotros mismos. En la vida cristiana tenemos mandamientos que nos informan lo que debemos hacer y evitar. Fíjate muy bien, los mandamientos nos informan lo que nosotros debemos hacer y lo que debemos evitar. Y pues todos conocemos los 10 mandamientos. Y por ejemplo, al menos yo les digo a mis jóvenes cuando en la confirmación quieren hacer una buena confesión, guíense por los 10 mandamientos y no se van a equivocar. O sea, existe al mismo tiempo criterios que se deben aplicar de acuerdo con los casos particulares, ¿sí? Pero sin embargo, también es necesaria la revelación del Espíritu que nos guíe en momentos específicos. Es muy necesaria esa revelación que viene del Espíritu. Y Jesús se refería precisamente a ello cuando decía, cuando los lleven a los tribunales para entregarlos, no se preocupen de lo que van a responder. Digan lo que se les comunique en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu del Padre hablará en ustedes. Mateo 10, no veo la escritura, 19, 20. Ok, Mateo 10, 19 al 20. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que si nosotros realmente tenemos ese Espíritu del Señor, si nosotros abrimos el corazón a que el Espíritu nos guíe y nos vemos ante una situación difícil, llámesele como se le llame, que no nos preocupemos, que nos pongamos en comunicación con ese Espíritu para que ese Espíritu sea el que nos guíe y Él va a ser el que habla. Y de eso todos somos testigos, porque hemos sentido esa guía del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Seguimos adelante. Por eso, San Pablo, que tenía experiencia de revelaciones especiales, escribía a la comunidad de Efeso y les decía que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda espíritu, fíjense muy bien, espíritu de sabiduría y revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos del corazón para que conozcan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Es la riqueza de la gloria otorgada por él en herencia y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros. A esto lo vemos en Efesios 1, 17 al 19. Y aquí es muy claro que el apóstol San Pablo nos hablaba de un espíritu de revelación y nos delinea su función en nosotros. Nos dice que con ese espíritu nosotros vamos a conocer a Dios en plenitud. Vamos a conocer la esperanza a la que hemos sido llamados. Vamos a conocer la gloriosa herencia a la que tenemos derecho. Y vamos a conocer la grandeza de su poder. ¿Qué más queremos? Pero solo nos falta abrir ese corazón para conocer al Señor, conocernos a nosotros mismos y nosotros poder manifestar esa plenitud de Espíritu Santo y conocer la plenitud. Imagínense conocer a Dios en plenitud. Imagínense aquellas personas, por ejemplo, como estamos pasando ahora esta etapa de pandemia, ¿cuántos viven sin esperanza? Sin embargo, los que conocemos el Señor, los que esperamos en el Señor, tenemos esa fe y esa esperanza porque hemos sido llamados a tener esa esperanza. Por ahí dice un dicho, esperar contra toda esperanza. Y también nosotros conocer la gloriosa herencia
a la que tenemos derecho. Y esa herencia a la que tenemos derecho la recibimos desde el momento que recibimos el agua bautismal. Y también vamos a conocer esa grandeza de su poder. Adelante. Ahora, fijémonos que aquí Pablo nos habla de conocer, no de saber. Conocer en hebreo, yadá, no se limita, muy bien, fíjense muy bien, a la actividad propia del entendimiento, sino a una experiencia de intimidad, de amor con lo conocido. No podemos tener esa intimidad con alguien a quien nosotros no conozcamos. Entonces, San Pablo nos dice que nosotros vamos a conocer esa relación, esa intimidad con Dios, vamos a sentir esa intimidad con Dios. Curiosamente, este verbo se usa también, por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy claro, para referirse a las relaciones amorosas de una pareja. Dice que Adán conoció a su mujer, que Rosa conoció a Juan, que en fin, aquí habla de que este verbo se usa también para relacionarse, relacionarse amorosamente con su pareja. No puedes relacionarte tú con tu pareja sin antes conocerla. Yo recuerdo que me decían el día que mientras no te cases no vas a conocer a tu esposo como en realidad es. Entonces, a través de ese conocimiento que diariamente, de esa convivencia que estamos teniendo diariamente, nos vamos conociendo, entonces así nos va a pasar también con el Señor. Por eso, la vida consiste en conocer al Padre y a su enviado Jesucristo. Nos dice la Escritura en Juan 17:3, que la vida consiste en conocer al Padre y a su enviado Jesucristo. Bendito sea, Señor. Esta gracia, hermanos, no es solo de los santos y los místicos, no, sino es de todo aquel que se interne en esta dimensión de dejarse iluminar por la luz del Espíritu Santo, que descubre lo más íntimo de la vida de Dios. Fíjense nomás a lo que estamos llamados. Les voy a volver a repetir esto, que esta gracia no es solo de los santos y los místicos, no, sino de todos nosotros, que nos atrevamos a internarnos en esa dimensión de dejarnos iluminar por la luz del Espíritu Santo. Y nosotros lo hemos experimentado cuando hemos tenido esa luz, cuando hemos tenido ese discernimiento que nos dé el Espíritu en una situación que en el momento estamos viviendo. Es el Espíritu. Cuando el Espíritu nos ilumina, nosotros no nos vamos a equivocar porque es el Espíritu el que nos está iluminando. Esta es la razón que al Espíritu Santo se le llama el revelador. Adelante. Fíjense muy bien, es la razón por la que se le llama el revelador. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuando se toma una fotografía, el filme se lleva a un laboratorio. Ahí en ese laboratorio lo pasan por un líquido llamado revelador. Y esa película negra, poco a poco, va reflejando colores, va reflejando figuras, hasta que se descubre perfectamente un paisaje o a una persona. Esto es precisamente lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nos descubre las maravillas de la nueva vida en Cristo Jesús. Antes que nosotros conociéramos a Cristo, nosotros no teníamos ni idea. Yo era una católica practicante desde chiquilla, pero yo no conocía a Jesús. Cuando yo tuve el encuentro personal con Jesús a través de la relación del Espíritu Santo, es cuando yo empecé a vivir esa vida en Cristo. Y también cuando nosotros empezamos a vivir esa vida en Cristo, hace que las cosas tomen dimensión y figura que teníamos simplemente archivadas en la cabeza como católicos que éramos como decía el padre, católicos calientabancas, que íbamos a misa todos los domingos, pero el mensaje de la buena nueva nos pasaba 20 metros arriba, ¿verdad? Entonces, alguna vez se nos quedó algo. Yo recuerdo que algo se me quedó cuando yo iba a misa. Entonces, ahora el Espíritu Santo, viviendo esa vida en Cristo,
me está revelando esas cosas archivadas que yo tengo en mi cabeza y ahora digo, pero yo no las entendía. Jesús reservó ciertas cosas a sus discípulos que no eran transmitidas a todo el mundo. Nos dice la escritura que reyes y profetas hubieran querido ver y oír lo que estos discípulos privilegiados experimentaron cuando estaban en intimidad con Jesús. Mateo 13:7. Y muchas otras cosas no se las dijo. ¿Por qué? Porque era necesario que el revelador descubriera a los discípulos los secretos de Dios. O sea que el Señor lo hizo, por decir, para dejar una tarea pendiente que no podía ser contenida en sus palabras y en sus enseñanzas, porque Él quería que ellos confiaran en ese Espíritu Santo que les iba a revelar todos los secretos de Dios. Adelante. Por eso les repitió, fíjense muy bien, una y otra vez. En Juan 16:7-13 les dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él les revelará la verdad completa. He ahí la razón por la que Jesús se reservaba muchas cosas de no comunicárselas para que ellos experimentaran ese Espíritu Santo. Así también nosotros nos está invitando a que abramos el corazón, que abramos el entendimiento al Espíritu Santo para que nos revele esa verdad completa y nos enseñe los secretos divinos. Eso lo vemos en 1 Corintios 2, 9, 11. Y de esta manera, hermanos, cada uno es enseñado de manera personal, no individual, para que se cumpla la profecía que identifica los tiempos mesiánicos. Así es que somos tan privilegiados, solo nos falta abrirnos al Espíritu. Dice Jeremías 31:34. Si nosotros abrimos ese espíritu, dicen, miren lo que dice Jeremías 31:34, ya no tendrán que adoctrinar más el uno al otro, sino que todos serán enseñados por Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y nosotros tenemos ese ministerio como discípulos de que Dios nos enseñará a nosotros para que nosotros a la vez, con nuestro ejemplo, enseñemos a los más pequeños que Dios es lo más grande que tenemos. Y dice pues que ya no vamos a tener que adoctrinarnos porque el Señor les va a revelar. Pero yo creo que nosotros tenemos que ser ese ejemplo, ¿verdad? Solo el Espíritu revela la verdad en el corazón del creyente, porque hay misterios que únicamente el Espíritu descubre. Esta es una gran verdad, que el Espíritu le revela a nuestro corazón lo que hay dentro y Él lo descubre, el Espíritu Santo lo va a descubrir. Ahora, existe un mundo nuevo que solo el Espíritu de Dios muestra, y vamos a ver adelante. El maestro interior enseña lo que nadie puede hacer. Conviene que nos preguntemos, fíjate muy bien las preguntas que te voy a hacer aquí. Hermano, ¿qué cosas? Pregúntate a ti mismo, ¿qué cosas me ha enseñado el Espíritu Santo? Pregúntate, ¿cómo podría precisar alguna experiencia del Espíritu que ha determinado mi vida? Yo creo que todos tenemos una experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Soy testigo, la tercera pregunta, ¿soy testigo de lo que he visto y oído o simplemente reportero de lo que ha pasado fuera de mí? Porque mucha gente precisamente habla de lo que han visto, pero no de lo que han experimentado. Y fíjense muy bien, es muy diferente ser testigo que reportero. ¿Por qué? Porque el testigo tiene una experiencia personal de lo que cuenta. Yo no puedo contar de lo que otra persona lo ha vivido. Sí,
Me platicó fulanito de tal que tuvo una experiencia, oye, pues qué bien, pero yo no la puedo compartir porque yo no he sido testigo, solamente que yo sea testigo del cambio de aquella persona que ha experimentado a través del Espíritu. Entonces, si yo soy testigo, entonces sí lo puedo compartir, porque el reportero solo transmite un dato o una información, pero sin comprometerse, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo de Cleofás, que era un discípulo que sabía muy bien, perfectamente todo lo referente a la vida y milagros de su maestro. Muchos de nosotros creemos también ser, así como Cleofás, ser que conocemos todo lo referente a la vida y milagros de Jesús. Incluso este señor, este discípulo, estaba al tanto de las últimas noticias traídas por las mujeres cuando ellas regresaron aquella mañana gloriosa del sepulcro. Podía también incluso impartir una cátedra de cristología al mismo Jesús, imagínate. Pero, sin embargo, todavía él no tenía experiencia de la resurrección de Jesús. Pero cuando se le reveló esta resurrección de Jesús, su corazón ardió, dice la Escritura, y regresó de inmediato a Jerusalén. Se había convertido de ser un reportero en un testigo. ¿Por qué? Porque entonces ya experimentó él la resurrección de Jesús. Adelante. Así que debemos de tener en cuenta, hermanos, que esto mismo, al guiar a otros en la vida del Espíritu, decirles que no les vamos a enseñar todo, porque existe un caudal inédito que solo el Espíritu revela a quienes se abren a su soplo inspirador. Nosotros no podemos hacerlo porque hay tanta información que solamente el Espíritu nos puede nos puede dar si nosotros abrimos el corazón a su soplo inspirador, que Él nos inspire. Incluso, muchas veces, hermanos, tendremos que callar para que el Espíritu hable. Y otras veces, irnos para que el Espíritu venga. Así es que no basta con que enseñemos la verdad. Ni siquiera es suficiente el testimonio. Porque muchos de nosotros damos testimonio, pero pues no, muchas veces no convencemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no damos testimonio de vida. Es necesario que los demás vivan su propia experiencia, que los invitemos con nuestra propia, basados en nuestra propia experiencia, los invitemos a que ellos vivan esa experiencia. Y tenemos un ejemplo, que la tarde del domingo de resurrección, ¿se acuerdan lo que dice la Escritura? Que Jesús se le apareció radiante a 10 de los suyos que estaban escondidos en el cenáculo. Poco después que llegó Tomás, ellos le transmitieron vivamente su experiencia a Tomás, que acababa de regresar. Pero el apóstol, pues no, dijo, si yo no meto los dedos en las llagas de su costado, perdón, en las llagas de sus manos, y meto mi mano en la llaga de su costado, no creeré. ¿Por qué? Porque él quería también experimentar lo que sus hermanos habían experimentado. Para él no era suficiente escuchar 10, 20 veces lo mismo. Él quería experimentarlo. Adelante. ¿Y esto por qué? Porque él tenía derecho a una revelación como los demás. ¿Y saben qué? Nos dice el Evangelio Juan 20, 24, 29, que 8 días después, él vivió la misma experiencia. Las experiencias místicas deben ser un elemento normal en la vida del discípulo de Jesús. Y volvemos a repetir, no están reservadas para los santos, sino para todos aquellos que tengamos oídos para oír y tiempo para invertir en la intimidad con Dios. Tenemos que darnos el tiempo en la oración, en la escritura, leer la escritura, meditar la escritura, meternos y dejarnos guiar por el Espíritu para que nosotros abrir esos oídos espirituales y que esa revelación venga a nosotros. Ciertamente, hermanos, existe el riesgo de caer en el iluminismo. Sí, pero ¿acaso no sería más peligroso
que nosotros estuviéramos pasando por una anemia espiritual, por no alimentarnos de estas experiencias del Espíritu. ¿Qué nos cuesta? Digo, ¿qué nos cuesta? Abrirnos al Espíritu. No tengamos miedo a abrirnos al Espíritu para tener esa experiencia. Y si es diariamente, gloria a Dios. Y así nosotros alimentándonos nos vamos fortaleciendo y nos vamos deshaciendo de esa anemia espiritual. El miedo a la cizaña nunca debe conducir a arrancar el trigo. No, 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 no. ¿Qué dijo el Señor en la Escritura? Deje que crezcan juntos y en el tiempo de la siega, entonces, ¿verdad? Entonces se corta. Esto no es sinónimo de caer en el iluminismo o creer toda supuesta revelación celestial. La palabra de Dios es porque la palabra de Dios es el parámetro de discernimiento para evaluar toda revelación. O sea, si nosotros estamos estudiando la palabra, si nosotros nos metemos diariamente en la palabra, vamos a recibir ese discernimiento de espíritu para evaluar toda revelación privada. Adelante. Ahora vamos sobre la transformación. Punto D. El discipulado está a servicio del reino, porque el reino es un reino de justicia, de gozo y paz en el espíritu, nos lo dice Romanos 14, 17. Si nosotros estamos al servicio del reino, siempre vamos a estar gozosos, siempre vamos a tener paz, no importa la situación que estemos viviendo. Si nosotros tenemos el espíritu, nosotros tenemos la confianza de que nosotros estamos instaurando el reino, estamos en el reino de Dios, estamos en un reino de justicia, especialmente en estas temporadas, en estos tiempos que hay tantas cosas. Por ejemplo, nos están sucediendo que nos están hackeando las cuentas, que nos están mandando mensajes que te ponen nervioso porque te están pidiendo dinero, porque te están pidiendo informaciones. Si tú estás transformado por ese Espíritu Santo, tu paz va a estar ahí, tu gozo va a estar ahí, porque el reino de Dios es un reino de justicia. Estos tres ingredientes del discipulado desembocan en la transformación del mundo para instaurar la civilización del amor. Si no hay estos tres ingredientes, no va a haber esa instauración del amor. Cada discípulo son el fermento en la masa que debe instaurar la justicia y la paz. Fíjate muy bien. O sea, tú estás llamado a ser el fermento en la masa que debe instaurar la justicia y la paz, el respeto a la persona y el bien común, y la libertad y la responsabilidad con un desarrollo integral de la persona y de la sociedad. O sea, íntegro, completo, de toda la persona y de la sociedad. Integrado en la sociedad, tú vas a dar esa luz del Espíritu Santo. Que te critiquen, ¿qué importa? Tú sabes dónde estás parado y tú sabes cuál es tu responsabilidad y tú sabes cuál es esa parte que a ti te toca hacer dentro de la sociedad, hablando ya íntegramente. El discípulo lleva los criterios de Jesús hasta las dimensiones comerciales, culturales y políticas. Fíjate muy bien. Todo discípulo lleva los criterios de Jesús hasta las dimensiones comerciales, culturales y políticas. Y desgraciadamente hoy en día hay tanta corrupción que no dejan entrar a Jesús, pero nosotros estamos llamados a llevar a esos medios los criterios del Señor Jesús. El discípulo sabe que las estructuras, las más perfeccionadas y modernas, no salvan. Por muy bien estructuradas que estén, por muy bien diseñadas que estén, no te salvan. Lo único que transforma a la sociedad, como a las personas, es el amor. Y eso lo vemos en 1 Corintios 13, ¿se acuerdan cómo especifica lo que es el amor? Muy bien. El discípulo cuenta con este instrumento para instaurar el cielo
y la tierra nueva en este mundo. Instaurar el cielo y la tierra nueva en este mundo. A eso estamos llamados, hermanos, a instaurar ese cielo nuevo y esa tierra nueva a la que todos tenemos derecho. Amén. Seguimos adelante. Así es que vamos a ver ya la conclusión. Vamos a ver que la información se asemeja al mapa de París, donde podemos darnos cuenta por dónde serpentea el río Sena, localizar la Torre Eiffel y orientarnos, y orientarnos por las grandes avenidas. Esa es la información. La revelación sería como adentrarnos en la capital francesa y quedar fascinados por sus museos, pasear por la avenida de los Campos Elíseos y cenar en uno de sus famosos y prestigiosos restaurantes. Qué bonito sería, ¿verdad? Adelante. A través de la información, nosotros vamos a conocer el menú. Por la formación, decidimos lo que debemos comer. Pero es solo a través de la revelación como podemos gustar este alimento. O sea que definitivamente, hermanos, si no tenemos esos tres ingredientes, nosotros no vamos a conocer el reino de Dios. Nosotros no vamos a tener esa intimidad con Dios. Nosotros no vamos a poder digerir esos alimentos que nos acerquen más a Dios. En la información, el papel más importante lo juega ¿quién? El maestro. En la formación, el papel más importante lo juegas tú, discípulo. En la revelación, el papel más importante lo juega el Espíritu Santo. Así es que formamos una mancuerna, ¿verdad? El maestro con el discípulo guiados por el Espíritu Santo. A todo esto, en vistas a la instauración del reino de Dios en este mundo para vivir como hijos de Dios y hermanos los unos de los otros en una sociedad donde impere la civilización del amor. Vuelvo a repetir, y todo esto es en vista a la instauración del reino en este mundo. Es que si no lo hacemos nosotros, que nos decimos discípulos de Jesús, ¿quién lo va a hacer? De esa forma nosotros podemos vivir como hijos de Dios, hermanos los unos a los otros, en una sociedad donde impere la civilización del amor. Todos los alimentos son necesarios, pero no todos tienen la misma importancia. Seguimos adelante. Con esto terminamos. Y vamos, te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a ponernos en actitud de oración y le vamos a decir al Señor, Maestro Jesús, no he sido yo quien te ha elegido a ti, has sido tú quien me ha llamado por mi nombre, para que comparta contigo los obstáculos del camino de Galilea a Jerusalén. Tú que me explicas en la soledad el significado de las parábolas del reino de Dios, ayúdame a creer, vivir y amar el evangelio, permaneciendo unido a ti como el sarmiento al tronco de la vid. Tú me llamas a ser tu discípulo para que donde tú estés, ahí esté yo contigo y para enviarme a predicarla. Maestro, dame fortaleza y sabiduría para renunciar a todo por ti. Que yo me esfuerce por entrar por la puerta estrecha y que lleve contigo la cruz de cada día, negándome a mí mismo para seguirte. Jesús, tú prometiste no dejarme huérfano. Yo vivo en el tiempo en que nos has sido arrebatado el esposo. Envía sobre mí tu Espíritu Santo, que Él me haga recordar tus palabras de vida y me haga testigo de tu Pascua en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.